Bien, partimos entonces esta presentación. Esta presentación va a estar a cargo de Juan Pablo de la Torre. Él es ingeniero civil, magíster en ciencia de la ingeniería. Se desempeña como consultor organizacional. También hace clase en institutos, así que lo tenemos acá como un aporte que queremos que nos haga, ¿no? Sobre todo en lo que dice relación con familiarizarnos con un enfoque, que es el enfoque cibernético organizacional, y al mismo tiempo familiarizarlo con los conceptos y la metodología que está asociada a ese enfoque, digamos, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuál es la idea de todo esto? La idea es que efectivamente necesitamos nosotros generar una propuesta de diseño organizacional al interior de la SOCAD que permita justamente hacer una propuesta que aborde las necesidades que están plasmadas en los dos documentos que hicimos circular previo a la elección y posterior a las elecciones, que habla sobre el diagnóstico y las bases programáticas, ¿ya? Que nosotros presentamos a las elecciones. Así que, bueno, ese es el contexto y por lo tanto nosotros vimos la necesidad de poder relacionarnos primero con los conceptos y la metodología. Y en función de esos conceptos y metodología, después abordaremos en otra presentación, obviamente, algunos aspectos que ya dicen relación con el diseño propiamente tal, diseño organizacional, sobre la base de estos conceptos. Así que bueno, dejo a Juan Pablo que nos ilustre en esta presentación. Les pido que guarden sus preguntas para el final, para hacer una ronda de preguntas, intercambio, conversar sobre un poquitito sobre esta presentación que nos va a hacer Juan Pablo. Así que adelante, Juan Pablo, todo tuyo. Buenos días a todos y todas. Como bien decía Bruno, vamos a hacer una introducción a lo que es la sistémica y la cibernética organizacional, pensando en poder tener una mirada que nos sirva al objetivo que hemos conversado, de poder prestarle un apoyo a la SOACAD en mira a potenciar su desarrollo organizacional. Bueno, dicho eso, lo primero es tratar de introducirnos con la idea de sistemas, ya que vamos a entender las organizaciones, en este caso particular la SOACAD, como un sistema. Y acá es donde aparece la idea central del observador, bajo la perspectiva de la sistémica. No puede haber sistema sin observador. Entonces acá lo que tenemos es un observador u observadores, entendiendo que puede ser individual o un conjunto de observadores, quienes por medio de la observación, que aquí están las líneas punteadas, observan un fenómeno. El fenómeno está ocurriendo de forma independiente, pero existe cuando estos observadores lo observan y en su mente lo que tienen, ahí aparece la definición de sistema. O sea, estos determinados seres humanos perciben ese fenómeno como un conjunto de partes que están aquí representadas y están interrelacionadas entre sí esas partes y tienen un patrón común. Entonces tenemos un observador, tenemos el fenómeno, tenemos los observadores que por medio de la observación construyen en su mente esta definición de sistema. Bueno, entonces algunas preguntas introductorias también entendiendo esta idea sistema, observador u observadores. Primero, ¿observaremos todas las personas lo mismo? ¿Observarán los profesores, funcionarios y estudiantes de la universidad de la misma forma? ¿Observarán distinto en función de sus particularidades? Y en la misma línea de las preguntas anteriores, si es que los observan los académicos por nada y los académicos por hora de la misma forma de la universidad.
claramente tiene que ver con la idea que estamos planteando recientemente. Puede que los fenómenos ocurran de la misma forma, pero dependiendo de la observación y del observante, van a variar esos sistemas, porque finalmente el sistema no existe sin el observador. Y eso aterrizándolo bien en concreto, y yo intentaré responder estas preguntas, bajo este enfoque, nos lleva a responder de manera negativa a la mayoría de las preguntas. Difícilmente observemos todos lo mismo, si bien puede que hayan similitudes porque todos pertenecemos a la misma universidad, al estar en distintos estamentos también se viven distintas realidades entre profesores, estudiantes y funcionarios. Y ocurre un poco lo mismo dentro del estamento de académicos y académicas, ya que hay una realidad bastante disímil laboral entre los académicos de jornada y los académicos por hora. Y eso, lógicamente, incide en la observación. Bueno, pero entonces ya tenemos la idea de sistema medianamente introducida. Y ahora hablamos delante de cibernética. Entonces queremos ver qué es lo que es la cibernética, porque generalmente cibernética es algo que mucha gente asocia a informática. De hecho, alguna vez alguien hasta me dijo que era como el concepto de los rusos de informática. Cosa que, donde yo sé, no es así. Pero bueno, la cibernética es la ciencia que estudia la comunicación y el control de las organizaciones. Esa es su definición. Partió a mediados del siglo XX en contexto más bien de guerra, poder hacer ahí una inteligencia también en todo lo que era el tráfico de aviones, distintas cosas, pero en concreto es la ciencia que estudia la comunicación y el control de las organizaciones. Ya, bueno, tenemos ahí la definición, pero ¿para qué sirve la cibernética? Bueno, si entendemos que es la ciencia que estudia, lo repito, el control y la comunicación de las organizaciones, nos puede dar una mirada para entender cómo se relacionan las partes internas del sistema de la organización y cómo finalmente pueden ir llegando a ciertos objetivos. Entonces vamos y nos detenemos a mirar el sistema de la organización con una mirada particular, que es la de la cibernética. Y uno de sus fundamentos principales es la ley de requisito de variedad. La ley de requisito de variedad, bueno, lo creó Ashby, también a mediados del siglo XX, y básicamente, bueno, el enunciado dice que solo variedad absorbe variedad. Ahí lo vamos a ver, más que quedarnos en esa definición que puede sonar un poquito abstracta, lo vamos a ver a través de algunos ejemplos concretos para poder llegar bien a entender qué es lo que vamos a entender por variedad desde este enfoque. Y bueno, nuestro país no está exento de tener una relación previa con la cibernética. De hecho, más bien podríamos decir que es protagonista principal de la cibernética en el mundo, en su historia, ya que Stafford Beer, que podríamos decir que es el padre de la cibernética, en los años 60, 70, bueno, en los años 60 desarrolló el modelo de sistema viable, desarrolló toda una teoría asociada a la cibernética organizacional, enfocada en el modelamiento de la organización, entendiéndolas como sistemas vivos. Eso culminó con la implementación del proyecto CyberSyn, también llamado 5, de hecho Baradit sacó hace poco un libro más bien de ciencia ficción, que se llama 5, y fue bien importante porque en el gobierno de la Unidad Popular se intentó implementar y se implementaron unos primeros fundamentos, unos primeros avances de lo que era el proyecto CyberSyn a través de Corfo. Lógicamente ese proyecto se vio truncado y no pudo ver la luz, pero la historia no es nueva en nuestro país y en particular también en nuestra universidad ha existido una escuela sistémica y cibernética que ha aportado, ha sido una particularidad de nuestra universidad, sobre todo en lo que la Facultad de Ingeniería.
Bueno, entonces vamos a lo que es la ley de requisito de variedad, que suena un poquito quizás complicada. Y acá variedad, complejidad. Entonces, para hacerlo como bien simple, vamos a entender la variedad, que es como también lo definía Stafford-Beer, la variedad como una medida de complejidad posible. ¿Ya? O sea, variedad es complejidad posible. ¿Y qué es lo que vamos a entender por complejidad? Porque hasta ahora en realidad suenan igual, solo sé que variedad es una medida de la complejidad posible. Ya, pero ¿qué es la complejidad? La complejidad la vamos a entender que viene dada por el número de estados posibles. ¿El número de estados posibles de qué? De un sistema. Bueno, entonces con esa introducción, con esa mirada, nos podemos hacer la pregunta, si es que observa con la misma variedad la universidad un estudiante de primer año y un tesista. Ya, entonces acá quizás nos detenemos un poco porque decimos variedad, bueno, de nuevo quedó ahí variedad, ya, pues, entonces variedad como complejidad y estados posibles, es muy probable que el estudiante de primer año entienda menos estados posibles de lo que es la universidad, más bien la entienda como un lugar donde se va a estudiar y a pasar sus primeras asignaturas, y a medida que va sucediendo el tiempo van ocurriendo más cosas y va descubriendo más cosas. Mientras que un estudiante tesista ya ha vivido gran parte de su vida universitaria, casi toda, y por ende entiende la universidad de forma mucho más compleja. Bueno, ese ya es un ejemplo un poquito más desarrollado, más complejo, porque involucra a seres humanos. Ahora lo vamos a aterrizar un poco a términos más numéricos, a ejemplos más bien matemáticos, más bien reducidos, cartesianos, que podemos objetivizarlos. Entonces, para eso vamos a hacer un ejemplo con algunos juegos populares. Tenemos el caso del juego del gato. Bueno, aquí uno igual se sorprende porque los estados, las combinaciones posibles, combinaciones igual estados posibles, son 362.880 jugadas. Esa es la cantidad de combinaciones distintas que se pueden hacer en el gato, entendiendo que uno primero puede partir con un círculo o con una cruz en cualquiera de las 9 casillas. Después de esa primera jugada, bueno, esto tiene fundamento matemático en factorial, combinatoria, pero después de esa primera jugada, que puede ser una cruz o un círculo, en cualquiera de las 9 casillas se abren un montón de posibilidades que hasta el final, hasta terminar el juego, todas las posibilidades de terminar el juego, entendiendo cuando llevo una jugada, dos jugadas, tres jugadas, hasta terminarlo, son 362.880 combinaciones posibles. Entonces, bueno, yo igual que un poquito sorprendido, me parece que son bastantes combinaciones en un juego que a todos nos parece bastante simple, sencillo. Un típico dice, pero es que eso es muy fácil. Porque, bueno, está más o menos resuelto, bueno, está resuelto matemáticamente. De hecho, es muy probable que dos personas que sepan jugar muy bien gato terminen siempre en tablas. El caso del, bueno, después dije, ya, pues, pero si esto tiene muchas combinaciones, habrán otros juegos que tendrán más combinaciones porque en teoría son más complejos. Me fui al cubo 3x3, pero era muy grande la diferencia, así que me fui al cubo Rubik 2x2. El más famoso de los cubos Rubik es el de 3x3, pero hay uno que tiene dos como en el alto y dos en el largo. Bueno, el volumen. Largo, alto, ancho, tiene dos cuadritos. Bueno, como se muestra aquí en la imagen, en la parte inferior derecha, y el cubo Rubik de 2x2 tiene 3.674.160 combinaciones. O sea, más o menos 10 veces las combinaciones, o sea, que tiene el juego del gato. Y acá lo tenemos en el gráfico, los estados posibles tanto del Rubik 2x2 como del gato, y ahí se refleja lo que acabo de explicar. Entonces, dicho eso, tenemos que, como dijimos que las combinaciones son estados posibles, y los estados posibles son una medida de la complejidad, y la complejidad podemos en realidad por ahora entenderlo como complejidad variedad. ¿Ya? Entonces podemos decir que el Rubik 2x2, el cubo Rubik 2x2, es más complejo que el juego del gato. Por ende, tiene una mayor variedad el cubo Rubik 2x2 que el juego del gato.
Y bueno, acá en la misma tónica seguimos con estos ejemplos y tenemos que, bueno, el Rubik 3x3 efectivamente tiene muchas más combinaciones posibles que el Rubik 2x2. De hecho, este número me cuesta bastante leerlo y probablemente varíe dependiendo de dónde lo leamos, porque también los gringos leen un poco distintos los números gigantes, pero hasta donde entiendo son 43 trillones. La cosa es que hay 6, 9, 12, 15, 18. Hay 43 y después hay 18 dígitos. 18 dígitos. Y acá, bueno, veamos primero, después el Sudoku. El Sudoku tiene 6.000 trillones. Entonces tiene los mismos, aquí tiene dos números más, dos dígitos más. Y tiene 6.000 trillones de estados posibles. Y el ajedrez, que en realidad no son todos los estados posibles del ajedrez, sino que son solo los estados posibles de las 10 primeras jugadas, o sea, todas las combinaciones posibles que pueden ocurrir en un tablero de ajedrez después de transcurridas 10 jugadas. Y son 165 cuatrillones y medio de posibilidades. Y esto se ve aquí en el gráfico. Si se fijan con mucha atención, el Rubik 3x3 parece que no tuviera nada, pero hay una línea muy, 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 muy delgadita que representa las posibilidades que son ínfimas en comparación a, bueno, son ínfimas en comparación al Sudoku, pero sobre todo al ajedrez. Bueno, como aquí lo estamos viendo con gráficos de barras, por supuesto que si nosotros hubiéramos puesto los estados posibles del Rubik 3x3 con los juegos anteriores, se hubiera visto el cubo Rubik 3x3 como una barra muy, muy, muy grande y se hubieran visto el Rubik 2x2 y el gato muy pequeñitos. Pero con esto lo único que queremos decir, ejemplificar, son medidas de complejidad, de variedad, y desde ahí podemos entender que el ajedrez es más complejo que el Sudoku es más complejo que el Rubik 3x3, el 3x3 es más complejo que el 2x2 y el 2x2 es más complejo que el gato. ¿Eso quiere decir que el Rubik 2x2 o el gato no son complejos? No, estamos haciendo una comparación de complejidad entre distintos juegos, lo que en la comparativa nos permite decir que uno es más o menos complejo que otro porque tiene más estados posibles. Esto es pensando que fuéramos un poco como un computador y somos capaces de identificar todas las jugadas. Porque puede ocurrir dentro de un mismo juego, en función de los criterios de distinción que tenga cada persona, que se analice con una complejidad distinta. Yo igual he jugado bastante años ajedrez, entonces probablemente yo vea mayor complejidad en un juego de ajedrez que alguien que nunca lo ha jugado. Y muy probablemente un gran maestro internacional de ajedrez puede que vea muchas más combinaciones de las que yo veo. Bueno, eso. Entendiendo, voy a ser reiterativo, entendiendo que variedad la estamos entendiendo como una medida de complejidad, la complejidad la estamos entendiendo como los estados posibles. Y en esa lógica vimos un ejemplo con juegos, pensando en todas las combinaciones que son posibles. Eso nos lleva a plantear que el ajedrez, bueno, que el gato es un juego medianamente sencillo, pero que igual son un montón de posibilidades, y también dimensionar de mejor manera por qué el ajedrez es un juego tan complejo, tan complicado, típico que decimos, sí, el ajedrez es muy complejo. Bueno, sí, es muy complejo también en términos cibernéticos, más allá del concepto de cómo se ocupa trivialmente. Porque tenemos una cantidad de combinaciones impresionante y son solo las 10 primeras jugadas y esto empieza a avanzar de forma exponencial. Ya, entonces con eso tratamos de ejemplificar. Primero dimos un concepto más teórico, desde la teoría de lo que es la variedad y la ley de requisito de variedad. Y lo vimos en un ejemplo específico de juegos que son cerrados, por así decirlo, que tienen combinaciones posibles limitadas. Están delimitados y hicimos un orden. Hicimos el siguiente orden de juego por complejidad, estados posibles, resumiendo todo lo que se acaba de decir. Entonces, el gato yendo de menor complejidad a mayor complejidad,
aquí está, y ahí también se pueden ver las magnitudes de los números comparando la cantidad de dígitos. Bueno, dicho esto que para entender la variedad, tenemos el enfoque cibernético de organizaciones y el diagrama que tenemos acá nos relaciona cosas que desde la cibernética son muy importantes. Primero tenemos la organización en el centro, que vendría a ser el sistema. El sistema en este caso nos vamos a referir a la organización, porque hay seres humanos involucrados, y acá están representados, donde están los seres humanos, sería el administrador en términos cibernéticos. Nosotros nos vamos a referir a los seres humanos, a los gestores, y a la izquierda de la organización está el medio ambiente. Bueno, ejemplos muchos, partiendo desde el país, donde podríamos pensar en el presidente como el administrador, el gobierno como el sistema, y todo el pueblo de Chile como el medio ambiente. Pero también podemos pensar en la universidad, con el rector como el administrador, organización USACH, el país también como medio ambiente, y así podemos seguir con el caso de la SOCAD, donde puede estar su presidente y o el directorio, la SOCAD en sí, la universidad. Bueno, y también va a depender mucho del enfoque que tenga quien esté diseñando qué es lo que se defina, porque lógicamente uno puede considerar que el medio ambiente es la USACH solamente, y alguien de otra perspectiva puede decir, no, yo creo que el medio ambiente también es Chile completo, o la región, o el planeta. Dependiendo cómo lo acotemos, vamos a poder responder y perseguir objetivos distintos. Entonces, entonces entendiendo eso, lo que ocurre, acá abajo tenemos una desigualdad representadas en Vs. Entonces, ¿qué es lo que dice acá? Que la variedad del medio ambiente es muchísimo mayor que la variedad de la organización, y a su vez la variedad de la organización es muchísimo mayor que la variedad del sistema, o sea, del ser humano. Y por ende la variedad del medio ambiente es muchísimo, muchísimo mayor que la variedad del ser humano. Entonces, entendiendo eso, bueno, sí, pues porque acabamos de decir, lógicamente, el rector de cualquier universidad puede ser alguien muy capacitado, pero por muy capacitado, muy competente que sea, como ser humano va a tener muchos menos estados posibles que la organización universidad en sí, que involucra a un montón de seres humanos y está metida en un montón de proyectos y hace un montón de cosas. Y a ver, por muy compleja que sea esa universidad, pensando en cualquiera, también va a tener una menor complejidad y por ende una menor variabilidad que su medio ambiente. Bueno, entonces, ¿cómo se enfrenta este ser humano con una variedad muchísimo menor a la organización? Y lo hace a través de amplificadores de variedad. Un amplificador de variedad es algo que nos permite, teniendo menor variedad, amplificar nuestra variedad para poder relacionarnos con la organización y tratar de igualarlas. Estamos pensando en si es que quiero arreglar, por ejemplo, la ducha de mi casa porque se me echó a perder. Yo, como ser humano, y no tengo ningún conocimiento, la organización baño-ducha me excede por mucho en complejidad. Entonces, lo que un amplificador de variedad sería ir y tomar un libro, tomar el manual, o tomar un curso de cafetería, estudiar la ciencia en concreto que refiera a esa organización, y eso, logrando igualarlo, funciona como un amplificador de variedad. También existen los reductores de variedad que permiten al que tiene mayor variedad, al actor que tiene mayor variedad, relacionarse con el actor de menor variedad. Pensemos, bueno, vamos a ver un ejemplo ahora para verlo más aterrizado. Pero con esto ya creo que se va haciendo un poquito más claro esto que deslizamos muy de forma genérica de la ley de requisito de variedad, donde solo variedad absorbe variedad, y es porque tiene que existir, se tiene que igualar la variedad en algún punto que maneja tanto el ser humano como la organización como el medio ambiente, y eso se hace a través de criterios de desempeño,
y hay amplificadores y reductores de variedad. Ya, lo vamos a ver ahora mismo en un ejemplo. Y tenemos un ejemplo que vivimos bien el año pasado. Bueno, acá hicimos una mezcla en realidad porque este gobierno aún no ha entregado ningún IFE y no sé si lo vaya a entregar ya. Nos metemos en otro tema. Pero está representado con las autoridades actuales de gobierno y estamos pensando en el IFE que se entregó durante el año pasado. O podríamos pensar en el IFE laboral, si se quiere. Entonces, primero vamos a identificar nuestros sectores. Tenemos nuestra organización, que en este caso es el gobierno. Ahí está la moneda, pero estamos representando con el Palacio de la Moneda al gobierno de Chile. Tenemos el medio ambiente, que es representado por una bandera, representa a todo el pueblo de Chile, a todo el pueblo de Chile y sus límites territoriales, políticos, administrativos, etc. Y tenemos como administrador en quien reside el mandato popular, que es el presidente de la República, Gabriel Boric. Entonces, primero, parece también de sentido común que la variedad del medio ambiente que es Chile excede por mucho a la variedad del gobierno, y la variedad del gobierno excede por mucho la variedad del presidente. Entendiendo todo el tiempo como esta idea que nos quedamos de los estados posibles. Las posibilidades de cosas que pueden ocurrir en un país son muchísimo mayores a las que ocurren en un gobierno que lo que intenta hacer es tratar de trabajar para ese medio ambiente. Y tenemos, bueno, entonces pensando en el caso del IFE, que en realidad podemos partir de cualquier lugar casi, pero vamos a partir del medio ambiente. Entonces, el medio ambiente, pensemos en el pueblo de Chile en un momento de ahogo económico, lo que hace es empezar a expresar su malestar de distintas formas porque necesitan apoyos económicos. Y ahí hay un malestar que es bastante grande y es de mucha gente, o una necesidad, y eso el gobierno, quien toma las decisiones es el gobierno, entonces el pueblo intenta de alguna forma comunicarse con el gobierno, pero es complejo. Entonces, y el gobierno a su misma vez tiene que relacionarse con el presidente. Entonces el presidente, entendiendo que existe un mandato popular y que hay una necesidad de poder ayudar a las familias, dice, bueno, hay que resolver este problema y hay que ayudar a la gente. Pero el presidente es licenciado en Derecho, no es economista. Entonces aquí estamos hablando directamente de la billetera fiscal, y él recurre a un amplificador de variedad, es un amplificador de variedad de él porque necesita ampliar su variedad, sus conocimientos en un tema en específico, en este caso economía, y habla con el ministro de Economía, que es Nicolás Grau, con quien tienen una conversación y ven muchas posibilidades desde la perspectiva económica, y hay una amplificación de variedad que termina en el gobierno, pensemos en la reunión del gabinete quizá, el gobierno como institución, con una mirada mayor, más compleja que la que tenía solo el presidente. Y a su vez, ahí el gobierno toma la decisión de entregar el IFE y se encomienda la tarea de informarle a la gente, informarle al pueblo de Chile que se va a entregar un IFE. Y acá podríamos pensar, a ver, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo le informamos a la gente? Quizá uno dice eso y al tiro piensa, pero bueno, correo, televisión, radio, etcétera. Pero no es tan obvio, porque esos en sí que se nos aparecen como sentido común son también amplificadores de variedad. Una forma, si no existieran esos medios y tuviéramos un gobierno de este tipo, lo que tendríamos que hacer es ir casa por casa informándole a cada una de las personas que se va a entregar el IFE. Bueno, en este caso el gobierno tiene un ministerio, que es la Vocería General de Gobierno, que cumple esta tarea. Hay un ministerio completo y se vale, teniendo una estrategia de ese ministerio, se vale de redes sociales, canales de televisión, radios, etcétera, para comunicarse con el pueblo de Chile. Entonces, también aquí está muy claro cómo el Ministerio de Vocería de Gobierno funciona como un amplificador para el gobierno para llegar al pueblo de Chile de buena forma.
Bueno, el tema es que se le informó a la gente que se va a entregar este IFE, pero la gente dice, bueno, ¿y cómo lo cobro? Po? No, pero ¿quién te dijo que te iban a dar eso? No, el gobierno. Yo me dice, pero cómo me comunico con el gobierno si yo soy una persona, bueno, y somos miles y millones de personas, y el gobierno, ¿dónde está? No sé dónde está de partida. No, no, y ahí le dice a alguien, no, mira, tranquilo, porque el gobierno entendiendo que existe esta complejidad, que son demasiados los seres humanos que están en el medio ambiente de lo que es Chile, generó un mecanismo. Se generó un mecanismo que lo que hace es reducir la variedad para que el pueblo pueda comunicarse con el gobierno, y eso en este caso puede estar representado por la clave única. Uno con la clave única iba y se metía al servicio de impuestos internos y podía cobrar su IFE. Entonces, a través de la clave única funciona como un reductor de variedad. Entonces, la gente empieza a cobrar sus IFEs laborales, o los que se dieron el año pasado, y el gobierno, que en realidad está entregando recursos, tiene que hacer balance en algún momento, tiene que hacer un análisis de la política pública, porque en realidad simplemente le está llegando una cantidad de información, y el presidente que tendrá que dar un discurso, que tendrá que hacer un balance en representación del gobierno, en realidad no tiene ninguna información, solo sabe que se empezó a entregar, porque se fue de acá arriba, se fue al ministro de Economía, al gobierno, la vocería de gobierno, se fue al pueblo de Chile, el pueblo cobró a través de la clave única alta, pero el presidente no tiene ninguna información, no sabe cuántos son los dineros que se han entregado, no sabe cuántos grupos familiares, no sabe cómo está impactando esto en la economía, no sabe si es que hay personas que están teniendo problemas administrativos, etcétera. Entonces, para que el presidente pueda llegar a esa información, se utiliza otro reductor de variedad, que podrían ser las reuniones de gabinete, reuniones con todos los ministerios involucrados en esta política pública que es el IFE. Entonces se sienta él con el ministro de Economía, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de la Mujer, vocería de gobierno, etcétera, la SEGECOP también, y conversan en torno a esta política pública, y como cada uno de esos seres humanos tiene un conocimiento específico, entregan más miradas que permiten al presidente después entender y reducir la información para abordar esta situación y poder continuar este ciclo de manera indefinida. Bueno, en este caso tenemos que los ministros en general funcionan un poco como amplificadores y reductores, porque funcionan como amplificadores cuando lo que estamos haciendo es enfocarnos hacia la política pública, y funcionan como reductores cuando lo que hacemos es más bien orientarnos hacia el análisis y el balance de lo que son las políticas públicas. Todo esto en relación al presidente. Bueno, dicho eso, que con esto lo que tratábamos de hacer es un ejemplo de la ley de requisito de variedad, que es uno de los principios fundamentales que rige el modelo de sistema viable y la cibernética organizacional, es que tenemos el enfoque cibernético de organizaciones. Nosotros vamos a buscar trabajar un modelamiento para la Asociación de Académicos y Académicas de la USACH, acorde a elementos de la metodología de sistemas blandos de Techland y al modelo de sistema viable de Stafford Beer. El modelo de sistema viable en sí es toda la parte cibernética, que tiene que ver con la ley de requisito de variedad que estamos hablando, y la parte de la metodología de sistemas blandos de Techland y otros enfoques como mirada de la ontoepistemología de Maturana, Varela, nos sirven para abordar las organizaciones desde una perspectiva humana, entendiendo que no son organizaciones reducidas, cartesianas, monolíticas. Bueno, entonces tenemos que entender primero la organización, por ende lo que vamos a hacer es identificar la organización, la SOCAD, queremos definir su identidad entendiendo que vamos a definir la identidad como la vea en particular quien está haciendo este trabajo, que soy yo como consultor, y con quienes estamos y quienes están hoy día en la SOCAD. Esa identidad lógicamente está cargada por toda una historia de años que se tiene, pero lógicamente también incide en ella quienes están hoy día en la ASOACAD. Entonces, con esto lo que quiero plantear es que lógicamente las identidades también pueden ir cambiando, y la identidad que definimos ahora puede ser distinta
a la de hace algunos años y puede que sea distinta a la del futuro. Y también puede que sea distinta a la identidad que definamos nosotros en este trabajo, que la podría definir otro equipo. Pero queremos llegar a una identidad lo más consensuada posible con todos los miembros, o sea, valiéndonos de un estudio de la historia de la organización y de la mirada de los miembros actuales de la SOCAP. Vamos a trabajar un dibujo enriquecedor, que lo que nos va a hacer es tratar de entender cuáles son los actores que participan en la organización y sus relaciones entre sí. Vamos a definir actividades primarias y límites organizacionales, que en realidad principalmente qué es lo que hace la organización, cuáles son las actividades centrales que realiza y en qué límites lo desarrolla. Y vamos a terminar con el modelo de sistema viable, que finalmente intenta sintetizar todos estos elementos, modelar la organización, y lo que estamos buscando es que la organización pueda ser más eficiente acorde a los objetivos que se define este directorio en representación de todos los académicos y académicas de la universidad que participan en este proceso, de todos los socios y socias. Bueno, entonces vamos a dar un par de ejemplos del modelo de sistema viable. Tampoco vamos a entrar mucho en detalle porque podríamos estar fácilmente 1 hora o más, 2 horas hablando de cada uno de estos modelos, pero para que tengan una imagen de lo que es el modelo de sistema viable. Somos una empresa productiva y vamos a ver un ejemplo de la FEUSAT 2018, que por supuesto va a ser muy distinto a lo que vamos a hacer en la SOCAT, porque son organizaciones distintas. Bueno, y de hecho quizá yo también le puse FEUSAT 2018 porque no podría ponerle FEUSAT, pero esa fue la mirada de la organización con perspectiva histórica y todo, pero que estuvo en ese momento de la organización. Bueno, acá tenemos un modelo de sistema viable de una empresa productiva. Ya estuvimos viendo antes en el enfoque cinético de organizaciones que teníamos 3 actores principales siempre: la administración, el sistema y el medio ambiente. Entonces acá tenemos que tenemos el medio ambiente, tenemos el medio interno y presente, 1, 2, 3. Tenemos 3 operaciones, pensando que esta empresa productiva hace 3 actividades distintas, que puede ser trabajar las materias primas, ensamblar, vender. Y puede que haya una gerencia por cada una de esas. Gerencia de adquisición y control de calidad, gerencia de operaciones y una gerencia de ventas. Entonces esos gerentes podrían ser los administradores, la operación en sí, el trabajo que se desarrolla, y el medio interno y presente sería, lógicamente, en el caso de las materias primas, todos los proveedores, todo el mundo de materias primas, las políticas que rigen eso, las legislaciones, porque no debo poder comprar cualquier materia prima, y algunas cosas que requieren impuestos específicos, etc. En el caso de la operación en sí, la fabricación también va a lidiar con las leyes laborales, va a lidiar con sindicatos quizás, con organizaciones, etc. Y lo mismo también va a tener su propio mundo el tema de las ventas. Y acá arriba lo que tenemos es la cohesión organizacional, y vamos a tener cohesión organizacional, vamos a tener política, vamos a tener inteligencia, que son conceptos bien claves que lo vamos a ir desarrollando, pero justamente lo que buscan hacer es que la organización pueda funcionar de buena forma tanto en el ahora como hacia el futuro, desarrollando inteligencia de la organización para poder relacionarse con el medio interno, con el medio externo, hacerse cargo del presente y avanzar hacia el futuro. Bueno, acá tenemos el ejemplo de la FEUSAT, esto pensando en el caso del 2018. Hay cosas que por supuesto puede que se mantengan al día de hoy y otras que no, pero en ese momento lo que se definió es que habían 2 actividades principales, unas que son las actividades de representación política y otras que son las actividades de bienestar estudiantil. Entre las actividades de representación política hay muchas, pero ese es un primer conjunto de actividades. ¿Y quién es el administrador de la actividad de representación política? Es la mesa ejecutiva, particularmente la presidencia y la vicepresidencia. En el caso de y también hay actividades de bienestar estudiantil. Esas actividades de bienestar estudiantil estaban a cargo en la administración también de la mesa ejecutiva, pero más enfocado en la Secretaría General, Secretaría Ejecutiva y las vocalías. Y si se fijan, estas 2 actividades tienen distintos, bueno,
participan con medio ambientes específicos, internos, enfocados en el presente, distintos que igual pertenecen a un gran medio ambiente, que es Chile, OCLAE, el Mineduc, otras universidades, congresos, reformas, créditos, becas, DFL 149. O sea, ya estamos hablando de un medio ambiente bastante robusto, que quizás podría ser muy similar, sacando, no sé, la OCLAE, al que tenga la SOCAD, o al que podría tener la universidad en general, o un departamento, etc. Pero en específico las actividades de representación política tenían su propio medio ambiente interno, que es el ampliado, el centro de estudiantes, los centros de estudiantes, la CONFECH, la rectoría, autoridades, otros movimientos sociales. Y la actividad de bienestar estudiantil, hay algunos que también se cruzan. Están los estudiantes en sí, los centros de estudiantes se repiten, la comunidad USACH, proveedores. Pero la actividad de bienestar estudiantil, por ejemplo, no, en el medio ambiente no está representado hoy la CONFECH, porque la CONFECH es más bien para articular posiciones políticas y la lucha estudiantil de distintas universidades en una sola. En el caso cuando la FEUSACH lo que hace es focalizarse en actividades de bienestar hacia el estudiantado, no tiene tanto sentido hablar de la CONFECH. Entonces este es su medio ambiente inmediato para la actividad de bienestar estudiantil. Entonces tenemos sus medio ambientes inmediatos de estas actividades primarias y sus respectivos administradores. Y arriba lo que tenemos es la función de cohesión, que, bueno, aquí está más bien quien la desarrollan. Están como a cargo de la mesa ejecutiva, comisión de trabajo, vocalías, pero acá hay unos subsistemas. Estos subsistemas lo que hacen es ejercer el monitoreo y el control de la organización. Se ejerce un monitoreo y control sobre las actividades que se desarrollan, se genera también sobre las actividades de finanzas, de comunicaciones, o sea, cómo la organización existe para que se puedan desarrollar el conjunto de actividades primarias. Entonces hay un espacio de cohesión que es general para todas las actividades primarias, y ahí podríamos hablar de que están las actividades principalmente de finanzas, comunicaciones y de coordinación general. Y con todo eso nos estamos refiriendo a la cohesión de la organización. Y por otra parte tenemos la inteligencia y la política. Esto es un resumen, porque en el informe de esto hay un detalle específico de cuál es la función de política y la función de inteligencia. Pero en la función de política, que tenemos a la presidencia, magistrada ejecutiva, ampliados, son los actores que llevan adelante la política organizacional, pero la política tiene que ver con el recuerdo de la identidad de la organización. ¿Ya? Entonces, que la organización siga siendo esa organización. Por ejemplo, la asociación de académicos tiene una identidad en específico. No la tenemos definida aún, la vamos a tratar de definir, pero no puede el día de mañana ir y representar a los estudiantes. Tal como la FEUSAT no puede ir mañana a representar a los académicos, porque tiene una identidad específica que, si bien la podemos trabajar más o menos, en el caso de la FEUSAT está orientada a los estudiantes, en el caso de la SOCAD a los académicos. Entonces todo lo que es la política tiene que ver con el exterior y el futuro. Entonces el resguardo de la identidad organizacional. Y la inteligencia, bueno, y en el caso de la FEUSAT, esa resguardo de la identidad organizacional la ve el estatuto FEUSAT, que se define en Congreso. Y la inteligencia organizacional está, que lo que hace es tratar de adaptar la organización a su medio ambiente y perspectivarla hacia el futuro, ser capaz de hacerse cargo de lo exterior. Está la mesa ejecutiva, porque finalmente es quien representa a los estudiantes. Está el ampliado universitario, que es el espacio mayor de decisión. Están los centros de estudios, porque se necesitan estudios, o se necesitaban en ese momento estudios, para poder hacerle frente al exterior. Pues cuando uno tiene que tener, no sé, una reunión con un ministerio, con una diputación, en el Congreso, uno necesita tener información específica de las políticas que están implementando. Organizaciones políticas en el sentido de que también se dedican a pensar la organización y debieran ser un aporte. Bueno, eso puede ocurrir o no. Comisiones ICEA, vocalías programáticas, etc. Bueno, esto igual es súper específico del mundo estudiantil,
y cada organización tiene sus particularidades, sus propias actorías, que lo que buscan es desarrollar la inteligencia de la organización. Entonces, la inteligencia de la organización es lo que le da dinamismo al modelo de sistema viable, porque si no existiera la inteligencia, lo único que haríamos sería desarrollar las actividades que ya existen, las actividades primeras que ya existen, y nos haríamos cargo solamente del aquí y ahora, y no tendríamos ninguna posibilidad de proyectarnos hacia el futuro. Y si no somos capaces de proyectarnos al futuro ni a los estímulos externos, podemos terminar una pérdida de la identidad organizacional. Entonces, ejemplo, si es que la identidad de la organización es luchar por los derechos de los estudiantes, esa es la interorganizacional, entonces la función de política lo que busca es eso. La inteligencia justamente va a hacer valerse de un montón de análisis, estudios, trabajos, para poder entender el medio ambiente externo y también cómo nos vamos perspectivando hacia el futuro. Y la función de cohesión, tenemos que ejecutar las actividades primeras que ya tenemos definidas. Y después tenemos los sistemas en concreto que vendrían a ser las actividades primarias, sus administradores y su medio ambiente. Bueno, eso tratando de resumirlo lo más posible porque esto es todo un mundo. En este mismo caso, este modelo es mucho más grande porque es recursivo. Dentro de la actividad de representación política se abren muchos más subsistemas que podríamos definirlas como actividades secundarias, que es la idea también desarrollarla en este trabajo con la SOCAD, pero lógicamente uno tiene que partir por el conjunto de actividades mayores. Y bueno, dicho eso, viendo los ejemplos de lo que queremos llegar para el correcto funcionamiento de la organización, bueno, para el correcto, una propuesta metodológica para el funcionamiento, porque en realidad siempre va a depender de qué es lo que hagamos los seres humanos en sí. Necesitamos tomar esos modelos, trabajarlos, ver que si nos ha sentido o no, implementarlos, porque el informe en sí no nos va a cambiar nada, pero es una mirada que nos puede ayudar. Bueno, y la metodología propuesta de trabajo es la siguiente. Tenemos en una primera etapa una contextualización de la SOCAD, que consta de reuniones de equipo y un estudio autónomo, estudio de la historia de la SOCAD, estudio de los actores con los que se relaciona la SOCAD, en qué medio está inserto, etcétera. Reuniones de equipo, tanto específicamente con el directorio actual, con la mesa actual, y con quienes veamos que sea prudente hacerlo para contextualizar la organización, para entenderlo, para yo que voy a estar haciendo este diseño, poder conocer mejor la organización. Y de eso sale un primer informe que es una mirada a la organización, entendiéndola y dando los primeros pasos de este enfoque cibernético. Y ahí, como entendemos que somos seres humanos y no basta con, ya sí, bueno, fui, vi todo, listo, la organización es así. Bueno, esto nunca va a ocurrir eso, pero vamos a tratar de acercarnos lo más posible a algo que nos dé una mirada común de todos los que participamos. Vamos a tener una primera validación del modelo y esa primera validación se va a dar por medio de entrevistas, encuestas y reuniones con el directorio. Encuestas para tratar de llegar a mucha más gente de los socios, socias, y quizás también académicos y académicas que puedan no estar, pero que les interese la organización. Ahí vamos a tener un volumen grande, hay que desarrollar una buena herramienta tanto cualitativa como cuantitativa, y entrevistas enfocadas más bien en la parte cualitativa, poder tener específicamente miradas que sean interesantes, miradas que sean importantes para entender y validar este primer informe, reunir con el directorio, tratando de hacer un poquito también la cohesión de todo este trabajo que estamos desarrollando. Con eso se entrega un segundo informe, esto es bien iterativo el proceso, y con esa segunda validación, ahí desarrollamos una segunda validación del modelo. Ya estamos pensando que tenemos el modelo de sistema viable en cada una de estas fases, pero lógicamente en la segunda validación del modelo es un modelo de sistema viable mucho más complejo que el primero. Ya tenemos una revisión, una presentación a los socios y socias de la SOCAD, que finalmente mandante representado en el directorio, y una revisión final con el directorio entendiendo que
la administración, por supuesto, estar satisfecha con el trabajo y también tengo conexión inestable. Bueno, y también los socios y socias en sí que son quienes le dan vida a la organización y con eso se entrega un informe final organizacional con el modelamiento de la organización y desde ahí también se pueden desprender algunas propuestas a implementar en la organización enfocado en su mejora y cumplir los objetivos que se tienen. Y bueno, podríamos ponernos a suponer algunos, como llegar a más socios, a más socias, que crezca, que se fortalezca la SOCA, etcétera, pero la idea es que todo eso lo construyamos en conjunto y vayamos viendo, que nos dejemos aparecer en este trabajo y desde ahí seamos capaces de desarrollar un trabajo que sea importante y que sea nutritivo para la organización. Eso sería. Así que, bueno, muchas gracias a todos y todas ahí por la atención y también por esta posibilidad de que trabajemos en conjunto. A mí me motiva bastante, tanto en particular porque es la SOACAD, de una organización que yo conozco hace tiempo, y porque estamos insertos en la USACH, que es mi universidad, la universidad que estudié también, y que tiene un rol en el país que creo que espacios como el Lazo acá pueden ayudar mucho a contribuir a los desafíos país. Bueno, pero para eso tiene que también estar fortalecida la organización y eso es lo que estamos tratando de hacer y aportar con este trabajo. Así que dicho todo eso, espacio ahí para que podamos conversar, dudas, observaciones, propuestas, recomendaciones, etcétera. Bien, yo no sé, abramos el espacio para preguntas, reflexiones, lo que ustedes quieran opinar. Veo que Lucio ya prendió su micrófono, así que probablemente va a levantar alguna pregunta o comentario, así que adelante. El resto que quiera hacer pregunta, por favor, levante la mano y le voy dando la palabra. Gracias. Bueno, primero, Juan Pablo, mis felicitaciones a ti, ya, por la presentación bastante clara que hiciste, bastante didáctica. Lo que pasa cuando yo también era estudiante, eso sí, mucho mayor que tú cuando yo conocí este modelo, y lo que siempre choca un poco porque este es una forma de gestionar, de administrar, que es diferente a la tradicional. Aquí no hay, digamos, como tal, no está la planificación como tal, la organización, la dirección, el control, ya la coordinación como tal. Este es un modelo que viene de la cibernética, no viene de la ciencia de administración tradicional. Entonces, yo te quería pedir si es posible de que tú le proporciones a Bruno unos 5 links con algunos textos o algunos videos que estén disponibles en internet para que la gente que se va a informar de que se va a aplicar este modelo en la SOACAD esté un poco familiarizada al principio, ¿ya? Porque toma en cuenta que igual pueden pasar muchas cosas en el país, pero los chilenos igual son un poco conservadores. Entonces las cosas nuevas como que nos perturban, y ¿sabes qué es lo malo? Que no nos perturban positivamente, nos perturban negativamente. Entonces sería altamente recomendable, creo yo, allanar el camino si puede llegar algún tipo de información bibliográfica por anticipado, que sea simple, que sea didáctica, como tu presentación, de que tenga mucho dibujo, que tenga mucho video y que sea corta, porque la gente tampoco tiene mucho tiempo. De tal forma de mostrar las bondades y también las cosas que podría mejorar este modelo para que la gente se vaya preparando y esté más dispuesta a participar en tu asesoría, para que salga todo mejor. ¿Ya? Entonces, no sé si es posible de que tú nos mandes unos 5 links para que la gente se meta a internet y pueda adentrarse un poco más en el modelo sistema viable Stafford-Beer y en todo lo relacionado. Esa sería la petición que te haría yo. Sí, ahí puedo buscar eso y mandarle algunos links que ya estén, que considere que sean lo más pedagógicos posible y si es que hay que resumir algunos también se puede hacer y mezclar ahí algunos que sean más sucintos con otros que quizá puedan ser más extensivos para quienes quieran ir y analizarlo en profundidad. Yo creo que bueno, hice mi tesis en esto también, yo creo que es un excelente modelo, pero igual existen más modelos. Y quizás con distintos podemos llegar a objetivos similares. Acá lo que hay una propuesta para con este modelo poder llegar a esos objetivos finales de mejoramiento organizacional, desde este enfoque, de esta mirada y con fundamentos también que ahí los voy a complementar en ese link
que tenga alguna información para quienes puedan tener dudas o quieran como ampliar la mirada en torno a esto. Eso, y bueno, desde ya también queda abierto mi correo a las dudas que sea que existan. Bien, importante, digamos, dentro de las cosas que planteó Juan Pablo, es que efectivamente el concepto este de requisito de variedad es justamente un concepto muy, muy poderoso que permite entender la necesidad que existe para equilibrar, ¿ya? Aquella complejidad del medio que obviamente muchas veces nos supera y que muchas veces nosotros lo sentimos como que no somos capaces de responder frente a tanta, digamos, a tantos impulsos y estímulos que vienen del medio, y cuando digo el medio me refiero a la universidad, otras asociaciones, otras, en fin, problemáticas gremiales, etcétera, que muchas veces nosotros tenemos que, de alguna forma, responder frente a eso, y cuando no nos sentimos capaces de responder, es que estamos justamente haciendo digamos, sintiendo propiamente tal, lo que significa no poder tener la suficiente variedad para responder frente a ese medio. Entonces, precisamente ese concepto es el que yo creo que nos va a permitir pensar un rediseño, una propuesta de rediseño organizacional que, a la luz de la comprensión que vamos teniendo desde la SOACAD, implica de alguna forma poder dar respuesta a algo que eventualmente nos pudiera resolver, yo prefiero usar la palabra disolver, las problemáticas que hoy por hoy las sentimos muy, muy encima, ¿no? O sea, por ejemplo, claramente nosotros tenemos muchas, por ejemplo, compromisos que están pendientes y que los podemos ver incluso si revisamos, por ejemplo, las actas de reunión. Tenemos muchos compromisos pendientes y muchos de esos compromisos, en mi opinión, dicen relación con la falta de variedad que nosotros tenemos para poder responder frente a tanta, digamos, actividad que de alguna manera requiere, por ejemplo, requiere un experto en el caso de, por ejemplo, del estudio del informe que hizo la Contraloría General de la República, el último que hizo. Entonces nosotros necesitamos de ahí de un experto para que nos alimente y nos diga, mira, este informe tiene tales y tales consideraciones que son eventualmente graves o no, o qué sé yo, estas no son graves, en fin. Entonces, ese tipo de situaciones, fíjense ustedes cómo es interesante observarla con este prisma que implica el equilibrio de variedad entre el medio y la organización que somos nosotros, tanto como directorio, como un directorio más ampliado que incluye, por cierto, a los directores de capítulo, como es el caso de Lucio, que está presente en este momento. Así que ese era mi comentario. Yo encuentro que ahí hay o sea, uno puede mirar este concepto muy livianamente o tomárselo en serio, como para efectivamente poder utilizarlo para pensarse un nuevo diseño organizacional a la luz de nuestras necesidades. No sé si alguien más quisiera hacer algún comentario. ¿Se escucha? Lolo. ¿Sí? No, bueno, eso. Bueno, agradecerle a todos ahí sus preguntas, las observaciones, la atención. Ojalá que también lo puedan ver quienes no pueden estar hoy día presentes por distintas razones. El foco, al menos mío, es lo que les planteaba adelante, por ayudar al desarrollo y al mejoramiento de la organización. Y también hay recursos y tiempo bien destinados hacia esto desde mi parte, porque implica también dejar otro proyecto y ver tiempo específico en esto. Pero bueno, lo que a mí me asiste al menos es una intención de poder ayudar al desarrollo de la organización y de la universidad, y ojalá orientado a cosas bien concretas, que la organización crezca, que la organización se fortalezca, que pueda aumentar su nivel de socio en el futuro y por ende su cantidad de recursos, etc. Yo también he trabajado otras veces en consultoría, tanto que también es cuando a veces ocurren para las acreditaciones
o cosas así. Yo creo que la gracia es que tengamos la capacidad de tener estudios que sean como vivos un poco y que tengan la capacidad de impactar de forma efectiva en la organización. Y ese es mi foco, entendiendo y confiando absolutamente tanto en mis competencias técnicas y en lo que se va a entregar, pero más allá de eso, más allá de que esté bien hecho el informe, la idea es que esto no basta con que se entregue un buen informe. Requiere un involucramiento de las actorías que están presentes para que sea un insumo más y un insumo importante metodológico, con fundamentos teóricos y todo, pero para llegar a un objetivo que es mayor, pues, que es el mejoramiento de la organización y poder cumplir ciertos objetivos que a largo plazo permitan ir cumpliendo mejores objetivos y así hacia el futuro. A mí se me ocurren algunos, ahí los planteé, y podría plantear muchos más, pero no quiero, pero la idea es que eso lo desarrollemos en este trabajo para no llenarnos previamente de supuesto y por supuesto tener reuniones, conversaciones con todas las actorías que sean necesarias. Yo en eso la disposición absoluta a conversar con directores de capítulo, distintos directores, bueno, ahí lo organizarán ustedes, pero toda la disposición a hablar con cualquiera de las actorías que se requieran que estén involucradas para que esto culmine de buena forma. Eso por mi parte, así que muchas gracias y bueno, ahí me van avisando, ya hablo con los chicos del directorio para ver cómo proseguimos. Gracias, Juan Pablo. Bueno, que lleguemos, vamos a llegar hasta aquí con la presentación. Esta presentación va a quedar grabada, bueno, está siendo grabada, así que la vamos a dejar disponible para que todos y todas puedan revisarla y poderla pausar en el momento en que requieren, por ejemplo, requieren revisar algún concepto que no haya quedado claro. Así que, bueno, les agradecemos la participación y los vamos a volver a invitar a una segunda instancia.